esta primera sesión. Ella es presidenta de Iterbiti, para los más francófonos, que sé que hay algunos por ahí, ¿no? Le llaman de la Viña, el itinerario cultural del Consejo de Europa. Ella, bueno, hizo sus estudios, es egresada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Roma, Marketing Agroalimentario por la Universidad de Siena. Ahora está haciendo un doctorado en Geopolítica del Vino, muy interesante, en la Universidad una universidad griega. Ha trabajado en muchísimos países. Ha estado basada, por supuesto, en Francia, en diferentes zonas de Italia, ahora mismo está en Roma, pero también en Israel. Ha colaborado en el terreno para llevar esta diplomacia del vino, estos caminos del vino, pues en países que a lo mejor a los más nuevos como yo nos pueden parecer diversos, ¿no? Como pues Líbano, Georgia, Azerbaiyán, España, por supuesto, pero Portugal, Francia, Turquía, Israel, etcétera, etcétera, promoviendo pues esa visión innovadora, esa visión cultural, gastronómica, que nos une a todos estos países del itinerario cultural de la Viña, del Consejo de Europa, y bueno, es un placer contar con ella hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Hay un remote? Sí. Buenos días y bienvenidos a todos. En primer lugar, agradezco la Cátedra de Agroturismo y Enoturismo y el Instituto Canario de Calidad Alimentaria, la Universidad de La Laguna. Y creo que mi primera reflexión ha sido que es una suerte de contar con una cátedra de agroturismo y enoturismo en este territorio, porque es una suerte que no compartimos con muchos territorios. No es una unicidad, pero es una suerte muy rara. También en territorios más conocidos como Chianti o Burgundy o Bordeaux no tenemos esta cátedra. Entonces creo que es un compromiso también estratégico del territorio para trabajar juntos con nuevas generaciones de jóvenes que se comprometen en el turismo rural, en el turismo rural, en el turismo sostenible. Y como lo decía Jesús, he empezado a trabajar en el enoturismo hace muchos años, 22 años, y recuerdo que la pregunta en el comienzo, la pregunta de mi abuelo fue: entonces, ¿va a vender vinos? Porque su sueño era empleada en un ministerio, en una municipalidad. Y mi respuesta fue: no voy a vender nada. Si voy a vender alguna cosa, va a ser el territorio. Y hace 22 años el turismo del vino era muy diferente. Mi primer trabajo fue en la Asociación Italiana de la Ciudad del Vino, es el equivalente de ASEVIN por Italia. Y las primeras formas de enoturismo, también antes de 22 años, eran con un vínculo con turismo rural. El turismo rural era una forma de fuga, de escapada del caos de la ciudad, de Roma, de Barcelona, de Madrid, y de encontrar personas que trabajaban como agricultores, viticultores, pero experiencia muy, muy simple, muy auténtica. Y después, 22 años, 25 años, este carácter, decimos, virgiliano de la experiencia, este carácter auténtico, ha cambiado y tenemos ahora un turismo más experiencial y una búsqueda de experiencia siempre única, es experiencia también de nicho, podemos decir. El riesgo de todas estas evoluciones ha sido el pasado y sigue siendo un riesgo diferente. Por un lado, tenemos el riesgo de encontrar
con experiencias fotocopiadas, cortar y pagar la cata y la visita. Entonces el turista, después de 2, 3 experiencias, está cansado y no tienes más interés a visitar otras bodegas. Otro riesgo es el riesgo de buscar experiencias particulares para obtener un efecto wow. Porque también en otra forma del turismo, ahora que tenemos es que el turista busca siempre alguna cosa más. Por ejemplo, yo vivo en Roma, como decía Jesús, y enfrente del Coliseo, y turistas americanos, chinos de todos los países. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué pasa? Es el Coliseo, es allá, wow. Y eso mismo va a pasar en el enoturismo, después de la cata, después de la visita, y ahora qué pasa. Creo que este efecto, para obtener ese efecto wow, hemos dado por hecho, nos hemos dado bastante cuenta que la viticultura en su misma puede dejar ese efecto wow. Por ejemplo, allá la guerra es un efecto wow, de mirar la guerra te deja un efecto wow. La semana pasada con una amiga de Galicia me preguntó, ¿sabes que se puede hacer vino de territorios volcánicos? Sí, sí, lo sé, y con muchos buenos resultados. Y también era un efecto wow. Creo que nos falta la manera de crear un cuento, una fábula sobre hechos que son ya efectos wow para nuestros turistas, especialmente en territorios europeos. Y cuando hablo sobre Europa, es una Europa geográfica, no es una Unión Europea. Desde Azores hasta Ucrania tenemos una Europa geográfica, un continente europeo. Desde ahora también Inglaterra hasta Tunisia, somos en un continente europeo y tenemos cepas diferentes, variedades diferentes, paisajes diferentes, tradiciones diferentes, y todas esas tradiciones pueden ofrecer un efecto wow a nuestros turistas si aprendimos a crear una fábula, un cuento sobre esta variedad que tenemos en Europa. No tenemos como en América, en California, la necesidad de poner el coche del padrino en una bodega para obtener un efecto wow. Solo tenemos que trabajar con nuestra realidad paisajera, histórica y arqueológica. Me gusta siempre decir que podemos hablar también de enoturismo para los abstemios, porque el enoturismo empieza mucho más antes de la cata y de la visita en bodega. Tenemos sitios arqueológicos con elementos que tienen un vínculo con la historia de viticultura, también museos, también caminar en un viñedo sin catar. Puede ser una forma de enoturismo y una forma para desarrollar la atracción de turistas que no son en principio enoturistas. Y también ahora, en esta época, tenemos más desafíos con enoturismo, proteger el patrimonio europeo, material e inmaterial, el patrimonio en términos de medio ambiente, y proteger las características locales, y también trabajar sobre una sostenibilidad que no es solo sostenibilidad de medio ambiente, una sostenibilidad social que puede permitir de involucrar las comunidades locales en nuestras actividades enoturísticas. Y vamos a ver también hemos hecho con Itervitis, como también el enoturismo, el trabajo sobre la cultura del vino puede ser un buen recurso para problemas políticos, diplomáticos, étnicos y sociales. Y hasta ahora, desde ayer, hemos hablado sobre el potencial del enoturismo, el turismo gastronómico y turismo rural. Creo que es muy importante en esta época y donde también vemos un suceso de enoturismo, más una baja de consumación de vino, de hacer un focus sobre enoturismo
como también forma de turismo cultural, porque el vino es un elemento cultural y esa va a ser su fuerza en el futuro cercano. He ponido esta imagen de etiqueta de vino porque hace 15 años el Consejo de Europa nos ha respondido como Itervitis. Vamos a hablar en el detalle en algún momento sobre la red Itervitis. El vino no es cultura, el vino es comercial. Después de 15 años, 14 años, porque hace 2 años, el Consejo de Europa me pidió de hacer un vino del Consejo de Europa para una celebración del Consejo de Europa. Y aquí está pequeño, está marcado The Vines, the plants, la planta del vino, the rural wine growing landscape and the wine growing know-how have contributed over the centuries to the construction of the European identity and citizenship. Es muy importante porque el sentido ha cambiado, el sentido está cambiando. Entonces podemos verdaderamente hablar de vino como producto cultural y de turismo del vino también como turismo cultural, no solamente como turismo rural. Muchos entre vosotros conocen a Itervitis, solo alguna palabra para introducir la red a todos los representantes de diferentes países. Itervitis es un itinerario cultural del Consejo de Europa. El Consejo de Europa es una institución que nació en 1948, entonces antes de la Unión Europea, y no es el Consejo Europeo, es otra institución que no tiene un vínculo con la Unión Europea. Es una institución que nació después de la Segunda Guerra Mundial para defender los valores de democracia y proteger esos valores y de diálogo intercultural. Entonces, entre los diferentes programas del Consejo de Europa tenemos programas de los itinerarios culturales que empezó hace 45 años con el itinerario cultural de Santiago de Compostela. Ahora tenemos 50 itinerarios culturales del Consejo de Europa con diferentes enfoques de arqueología, como los fenicios, de arte, los impresionistas, histórico, Napoleón, y Itervitis es el itinerario de la viña, el chemin de la viña, el camino de la viña. Recibimos la certificación en 2009, después que en 2007 la respuesta ha sido el vino no es cultura, es comercial. Y cuando empezamos con países más conocidos como Italia, Francia y España, simplemente como una asociación internacional. Pero ese enfoque de turismo del vino como turismo cultural no era así difundido y así necesario como es ahora. Y ahora tenemos una federación con 26 países en todo el continente europeo. Una vez más, esta mapa para mostrar la grandeza del continente europeo y en todos estos países producimos vino y entonces las diferencias como variedades, como paisaje, como historia y también el viaje de la viña desde este a oeste, los recursos, los vínculos con los viajes de los peregrinos. Entonces, todo el valor añadido que podemos buscar en la viticultura fuera del enfoque rural en sí mismo. Y algún ejemplo de actividades que hemos hecho con Itervitis. Trabajamos muchos con arqueología y arqueobotánica, porque es verdad, como hablamos antes, que la visita enoturística empieza antes de la visita en una bodega. Y, por ejemplo, en Tesaloniki, en Grecia,
hay un grande museo arqueológico y al interior de este museo arqueológico, con su móvil, es posible de visitar un camino específico, su nombre, Wine Stories, solo siguiendo y visitando elementos que tienen un vínculo con viticultura, vasos, cráteres, copas. Y esto es muy interesante porque es un valor añadido, por un lado, por el museo, porque, por ejemplo, una persona que ya ha visitado el museo en el pasado de una manera general puede decidir de visitar una vez más el museo con el punto de vista de viticultura. Entonces es una invitación a visitar una segunda, una tercera vez el museo. Por persona que no está interesada en arqueología, puede ser una invitación a descubrir arqueología, está interesada en vino y no está interesada en arqueología. Por personas que llegan a Tesaloniki, no sé, con un crucero, un turismo de masa, visitar el Museo Arqueológico y descubrir que la región de Tesalónica es también, hace muchos años, una región productora de vino, es interesante porque a la sortida del museo se va a pedir de beber vino que hacen desde el tiempo, la época de los griegos. Hemos hecho lo mismo en Heraklion, en Creta, y en el sur de Italia hemos hecho otra cosa, hemos hecho un museo a cielo abierto de variedades antiguas y autóctonas de todos los países de Itervitis. Entonces, por un lado, se puede visitar este jardín como museo a cielo abierto, y por otro lado es una estación para experimentar, para ver las evoluciones de las diferentes variedades si sufren de los cambios climáticos. Otras cosas que hemos hecho para trabajar sobre sostenibilidad, trabajar en Roma, tenemos un compromiso, tenemos un acuerdo con la Municipalidad de Roma para replantar viñedos, 10 viñedos en toda la ciudad de Roma, donde estaban en el pasado, desde el tiempo de los romanos hasta el tiempo de Barberini, Barroco, Rinascimento. Esa es una idea para trabajar sobre los flujos de turistas y crear caminos y ideas diferentes, otras que Coloseo o Vaticano. Y también invitar a los turistas a visitar el área rural. Entonces, utilizar Roma como hub e invitar a los turistas después a visitar el área cercana de Roma donde se produce vino. Como lo decíamos antes, tenemos 26 países en todo el continente europeo, y especialmente en época muy reciente, con todos los conflictos, las guerras, hemos visto como el vino es también un enfoque muy importante, un recurso muy importante para el diálogo intercultural y para desarrollar iniciativa transfronteriza también en países que tienen conflictos. Porque las consecuencias de los conflictos son consecuencias concretas, materiales y también psicológicas. Son consecuencias también de imagen de un país. Por ejemplo, Moldova. Moldova es un país que ha desarrollado muchísimo, invertido muchísimo en el turismo vitícola. Con el conflicto Ucrania y Rusia, el daño de imagen de Moldova ha sido enorme. Entonces hemos intentado, mostrando el corazón de Moldova, el corazón de producción vitícola, cómo ese sentido de Moldova como país peligroso no era un sentido verdadero, y que y estaba posibilidad de visitar Moldova también durante un periodo de guerra entre Ucrania y Rusia. Hemos hecho el mismo con Ucrania, porque es verdad que después de la guerra los daños de imagen van a ser enormes. ¿En cuánto tiempo un turista va a tener ganas de visitar Ucrania
sin un sentido de peligro. Entonces hemos mostrado la variedad, la riqueza de Ucrania sobre un punto de vista de viticultura, de ruralidad, y hemos creado este camino a pie entre Moldova y Ucrania, entonces en iniciativa transfronteriza que va a estar listo después del conflicto. Y hemos trabajado muchísimo en Bosnia y Herzegovina juntos con la Agencia Americana de Desarrollo, USAID, porque Herzegovina no es un país que sufre hasta ahora la consecuencia del conflicto de los Balcanes, y hay conflictos internos Bosnia y Herzegovina étnico y no hay una estabilidad política. Entonces el investimento en enoturismo ha sido positivo para consolidar la economía y la sostenibilidad económica y social de las comunidades y garantizar también una sostenibilidad política. Una vez más con USAID y otras agencias de desarrollo hemos trabajado en Líbano para desarrollar un proyecto de producto turístico con una conexión, con vínculos, arqueología y producción vitícola en la historia. Entonces, el Líbano no como sitio de guerra, como sitio de conflicto, como sitio de problemas económicos, el Líbano como productor vinícola hace el tiempo de los fenicios, el tiempo de los romanos. Y sí es verdad que nosotros no vendemos vino, es también verdad, y lo sentimos bien aquí, que el turismo del vino puede ser también una palanca económica para la industria del vino. Y este descenso del consumo en todo el mundo, también países como Francia y Italia, es un peligro concreto y tienes muchas causas. De un lado, es verdad que la Unión Europea está haciendo esta witch hunt, esa casa de brujas, ¿no?, contra el vino como peligroso para la salud. Es verdad que no podemos luchar contra porque un grande consumo de vino puede ser peligroso. ¿Qué podemos hacer? Es mostrar que el vino no es como otras bebidas alcohólicas, el vino es parte de nuestra cultura. Esto puede ser un modo de luchar contra esto. Otra causa de descenso del consumo del vino es que nuevas generaciones no consuman no consuman vino, y hay también otras generaciones que no están consumando vino como antes. El problema es un problema también de comunicación, porque es verdad que en el pasado la comunicación sobre el vino ha sido, yo diré, una comunicación muy poco democrática, una comunicación elitaria. Hablamos de cata, entonces es es como un compromiso intelectual de catar un vino, no es un momento como catar una birra o beber un cóctel. Y tenemos que trabajar sobre la comunicación y mostrar otro lado del vino como cultura, como paisaje, aprovechar del vino sin pensar a un acto intelectual puede ser de ayuda a luchar contra baja de consumo del vino. Y también iniciativas que pueden multitemáticas, entonces trabajar con niños en las escuelas y trabajar y mostrar, como hemos hecho en Grecia, en Italia, la historia del vino y cómo el vino es parte de su identidad. Y entonces crear un cuento muy simple para poner el vino más cercano de la cultura cotidiana.
Y también para las jóvenes generaciones podemos utilizar y hemos utilizado experiencia de digitalización, de tecnología, y creo que es muy importante también de trabajar en una dimensión internacional. Y cuando me han pedido de viajar aquí hoy a la universidad, me pedí de hablar sobre experiencia de otros países, porque podría ser una inspiración también para Canarias. Y creo que es ser parte de una red así grande es importante para buscar también ideas, y también porque el turista del vino no es un coleccionista. Es como los niños con los stickers de jugadores de fútbol. Lo tengo, me falta. Si he visitado la isla de Pico una vez, la próxima vez me voy a visitar Lanzarote. Es una colección el turista del vino. Entonces tenemos que trabajar no como competición. Y lo mismo aquí, porque tenemos un archipiélago. Tenerife no está en competición con Lanzarote, es un sistema, y si de Madrid una vez me visito Lanzarote, la próxima vez me voy a visitar Tenerife. Esa es una idea muy simple que tenemos que utilizar, porque es verdad que trabajamos demasiado en competición y no en cooperación. Y como hemos hablado ayer y esta mañana, el turismo del vino es vinculado, es verdad, al turismo gastronómico. Voy a viajar para catar vinos, también para descubrir la comida local. Y eso es muy importante para la sostenibilidad como recurso estratégico para la sostenibilidad, porque podemos crear oportunidad, sostenibilidad no solo de medio ambiente, una vez más sostenibilidad social. Podemos crear oportunidades para las comunidades locales de trabajar en la producción de otros productos, no solo viñedos. Podremos trabajar para proteger la tradición y de algunas comidas que riscamos de perder, porque trabajando solo con hoteles y una comida internacional, el riesgo es de perder la tradición de comida locales, porque los turistas piden solo comida internacional, o como somos en España, va a pedir paella en las Canarias, o somos no sé, en Sicilia te van a pedir carbonara o boloñese, que es una comida de otras regiones. Es muy importante porque con turismo gastronómico podemos proteger esa identidad también de la comida y de los productos, porque hay también productos agrícolas difícil a cultivar, y tenemos un riesgo de perder este producto porque no tenemos gente que juzga rentable de cultivar este producto. Sobre el tema de la sostenibilidad, hemos trabajado con sostenibilidad de medio ambiente, sostenibilidad social, no solamente sostenibilidad social involucrando en la política de enoturismo las comunidades locales, también con actividades. Por ejemplo, tenemos un proyecto para las bodegas que tienen posibilidad para personas con movilidad reducida, y sostenibilidad política y económica. En nuestra red tenemos juntos a trabajar, no solamente en la mapa, trabajan juntos Líbano e Israel, Azerbaiyán y Armenia, y creo que este es muy importante para garantizar el diálogo y entonces una sostenibilidad también política y no solamente de medio ambiente. Y si un lado es verdad que existe este cambio de la demanda de los consumidores, que es más orientada a un producto sostenible,
Es también verdad que, por otro lado, no siempre la visión estratégica de la oferta coincide con esta demanda de los consumidores. Entonces, no tenemos en algún de nuestros territorios no tenemos una estrategia de sostenibilidad porque hasta ahora no han pensado que fue bastante rentable trabajar sobre sostenibilidad. Y creo que con productos de enoturismo y turismo gastronómico podemos en alguna manera ofrecer un recurso también a esta necesidad estratégica de una oferta sostenible. Eso es otra idea y otro camino que hemos realizado en el norte de Italia, como hemos hecho Moldova con Rumania, Moldova con Ucrania, un camino a pie a través de un sendero en los viñedos. Es importante porque no es un camino para ir de una bodega a una otra. Es un camino para viajar desde un sitio arqueológico, por ejemplo, hasta un sitio de naturaleza, un parque. Tenemos también un museo, otro sitio histórico. Entonces, interpretar el viñedo como lugar de camino. Y también puede ser una inspiración, porque una vez voy a caminar para viajar y para visitar un sitio arqueológico, otra vez me voy a visitar las bodegas que están sobre el camino. Y hay muchas conexiones entre el turismo gastronómico y sostenibilidad. Como hemos dicho, podemos cortar la cadena agroalimentaria y podemos crear esta conexión directa entre productores y consumidores y estimular, por un lado, la curiosidad de los consumidores en frente de productos que no tienen habitudes de comprar, de gustar. Y también contribuye a la protección del patrimonio material e inmaterial, tangible e intangible de un destino. Y a la preservación de esa tradición alimentaria. Si pienso a la isla de Pico, al Douro, patrimonio de la humanidad, también la isla de Pantelleria en Sicilia. Y también puede ser una buena motivación para consumir comida más sana, para promover hábitos alimentarios más saludables y puede también ayudar y el turista puede ser un agente de cambio. Ayer la enóloga habló sobre la viticultura regenerativa y el turismo del vino, el turismo gastronómico puede ser también un turismo regenerativo. Entonces, yo, turista, no solamente me voy a visitar un lugar, un destino respetuosamente, voy a ser un agente de cambio estimulando las comunidades locales a producir un producto que está desapareciendo, a cocinar una comida que está desapareciendo. Entonces, es verdad que tenemos que pensar al turismo gastronómico también como forma de turismo regenerativo, no solamente como forma de turismo sostenible. Y sobre que hemos hecho es una biblioteca de turismo sostenible, es un espacio de coworking en nuestro sitio, en nuestra oficina en Sicilia. Y aquí también tenemos una domus, una casa de Iterviris, y donde podemos invitar estudiantes de universidades, de centros de recerca, para trabajar sobre política y estrategia de turismo vitícola. Otro fenómeno muy cercano es el fenómeno de los resultados después de la pandemia. Y tras de la pandemia esperábamos todos en un turismo diferente,
más cercano, de proximidad, más respetuoso del medio ambiente y que la cosa que vemos ahora es muy diferente porque vemos ciudades como Roma, como Barcelona, también Milán, como estaba una ciudad turística llena de turistas y alguna forma de sostenibilidad. Y entonces el riesgo es de que las comunidades locales no sufren esta presencia turística, un cambio de los gastos, en primer lugar de los inmuebles, pero también de los gastos de comida, de los gastos de los costos de la vida de las comunidades y áreas remotas, rurales, que no tienen los mismos flujos que la grande ciudad. Y una vez más, el que hemos hecho de trabajar para crear caminos desde ciudad mayores hasta las áreas remotas rurales de proximidad. Y por este objetivo es muy importante, son muy importantes acciones como la acción del Museo de Salónico o el Museo de Heraklion. Heraklion es la ciudad más grande de Creta. Voy a visitar el Museo de Heraklion, voy a ver que existe una viticultura cretese y voy a visitar también el área rural. Voy a Tesaloniki, voy a Roma, visitar el viñedo que hemos hecho. Aquí estamos enfrente del Coloseo. Y entonces que existe una viticultura de la región de Roma y entonces voy a solicitar el turista a visitar también la región rural utilizando la ciudad como hub. Una vez más es muy importante en todo esto de trabajar junto industria vitivinícola, industria cultural, con los actores locales, comunidad y política, porque es una estrategia común. De los destinos más efectivos en un turismo rural, en un turismo enogastronómico de calidad, son destinos donde trabajamos juntos todos los actores del territorio. Y también otra iniciativa que puede ser interesante es trabajar con privados como una forma de nuevo mecenatismo, de patronage en francés. Y entonces las empresas privadas pueden financiar iniciativas culturales, iniciativas sostenibles, con un recurso para el enoturismo. Por ejemplo, el viñedo del Coloseo fue posible gracias a un financiamiento de una empresa vitivinícola. El resultado es positivo para la ciudad de Roma y es también positivo para la empresa vitivinícola porque está produciendo y el vino de los romanos, el vino del Coloseo, con una variedad, el Bellone, una variedad que era también producida para los antiguos romanos. Eso es un otro camino en Roma, Wine Drinkers of Antiquity. Es un camino para visitar en Roma, no viñedos, solo sitios con un vínculo con la producción vitivinícola. Hasta el Foro Romano, entonces el tiempo de los romanos, hasta el barroco, el renacimiento, entonces pintura, escultura, la primera bodega en Roma, la historia de los transportes del vino con el Vaticano sobre la Riviera, el Tevere, y otra forma para ofrecer una propuesta diferente a los turistas que vienen a una grande ciudad o que visitan una grande ciudad por su tercera vez. Otras iniciativas en arqueología, en arqueobotánica. Aquí somos en el sur de Francia.
en la región de Gers, cerca de Toulouse. Es muy importante porque es diferente de otras regiones de Francia, porque sabes que en Francia tenemos variedad internacional como Cabernet, Merlot y Chardonnay. En el sur oeste de Francia tenemos variedades autóctonas, endémicas. La verdad es que no son verdaderamente variedades autóctonas, son variedades que llegaron allá en el sur de Francia, gracias a los peregrinos de Santiago de Compostela, en el pulso del peregrinos de Santiago de Compostela. Entonces es una historia muy, muy preciosa. El que han hecho es de crear una colección de variedades autóctonas, variedades que son en el registro oficial de producción del Estado francés y variedades que no están nunca más en el registro porque están estudiando los efectos del cambio climático y, por ejemplo, hay una variedad que se llama tardif, que no es más tardivo ahora, una variedad que han reintroducido en el registro. Entonces, como la ampelografía puede ser un recurso también importante para ofrecer una perspectiva diferente a nuestros turistas del vino que va a visitar este viñedo que es también clasado en el patrimonio histórico francés. Va a poder ofrecer una posibilidad de trabajar sobre sostenibilidad. Y creo que es importante que ampelografía pueda devenir un enfoque, un contenido de nuestro cuento enoturístico, porque hasta ahora es verdad que ha sido ampelografía un discurso muy técnico, no ha sido verdaderamente un discurso para turistas que visitan. Sí, hablamos sobre la variedad, hablamos sobre un poquito de historia. Creo que buscar una manera de contar sobre ampelografía de manera más fácil puede ser una perspectiva muy interesante también por los turistas. Y en julio, el 1 de julio, vamos a hacer las jornadas mundiales de ampelografía en esa región de Gers. Y a la derecha tenemos una exposición que hemos hecho en el Museo Arqueológico de Nápoles y también va a estar un viñedo en el jardín del Museo Arqueológico de Nápoles. Esto es, una vez más, trabajo para involucrar jóvenes, nuevas generaciones, un cómics para los niños en 3D, los gnomos de los viñedos, y es también por un lado, una posibilidad de involucrar a los niños durante la visita en la bodega, y también para aprender a los niños la importancia de la historia del vino. En Grecia, en un kindergarten, hemos hecho durante todo el año escolástico, todo el percurso de la viña, hasta que al final de año hemos hecho el simposio en griego antiguo. Entonces todos los niños desde 3 hasta 5 años en hábitos de dios griegos han sido ese simposio. Entonces era una forma de hablar sobre vino de forma cultural y de transferir los contenidos, este sentido a los niños. Esa es nuestra domus en Sicilia, con estudiantes de Georgia que han sido un stage en Sicilia. Y por otro lado, cada año tenemos un award, un premio, entregamos un premio en la sostenibilidad. Y esta imagen es muy importante porque de un lado tenemos una municipalidad de Bosnia y de otro lado, que han ganado el premio, una municipalidad de República Srpska. Entonces es una enclave de Bosnia y Herzegovina con problemas étnicos y estaban juntos a trabajar para la sostenibilidad con vínculo al turismo del vino. En algún caso y en algún destino, hemos visto que puede ser una respuesta al cambio climático, puede ser también un modo de
proteger el paisaje, porque algún destino con un paisaje vitícola heroico, como Lanzarote, en este caso somos en Calabria, cuando la viticultura u otra forma de agricultura en este paisaje de terrazamiento no es bastante rentable, el riesgo es de perder esta forma de terrazamiento, este paisaje. Si el paisaje en sí mismo, el terrazamiento puede ser un destino turístico, si no tenemos rentabilidad agrícola, podemos tener rentabilidad turística, en el mismo tiempo proteger este paisaje. El que hemos hecho, por ejemplo, en Le Cinque Terre, en el norte de Italia, en Liguria, el riesgo era de que no teníamos bastante jóvenes para cultivar las terrazas de vid, y como ha devenido protegido, paisaje protegido y destino turístico, ahora tenemos demasiados turistas. Entonces, también necesitamos una estrategia. Y es siempre importante de trabajar, como hemos dicho, empresas gastronómicas juntas con autoridades locales, porque podemos crear el mejor producto enogastronómico, pero es importante de contar sobre servicios y servicios de servicio turístico y servicios primarios. Por ejemplo, me recuerdo hace, no sé, 10 años en una región del sur de Italia, hablando sobre estrategia turística, nuevos productos, una productora me pidió, estamos haciendo la ruta del vino, pero no tenemos la ruta verdadera, entonces no podemos viajar hasta la bodega, los turistas no pueden viajar fácilmente hasta la bodega y estamos hablando sobre la ruta del vino. Es muy importante de trabajar juntos para garantizar, porque podemos invertir mucho dinero en crear la bodega más bonita, más de lujo, sin infraestructuras coherentes, infraestructuras respetuosas del medio ambiente, no hemos hecho un producto interesante para nuestros flujos turísticos. Y hablando sobre actividad, hace 2 años hemos entregado un premio a la ruta de las Palmas en Canarias como ruta más sostenible en 2023 por el esfuerzo y el compromiso en la protección del paisaje vitícola. Es verdad que las ideas entre trabajar con Canarias, podemos trabajar juntos con Azores, Pantellería, Cícladas, que son miembros de Itervitis. En el pasado hemos hecho un proyecto entre islas, pequeñas islas que hacen vino para trabajar sobre los problemas que compartimos y valorizar también este patrimonio, que es un patrimonio vitícola y un patrimonio gastronómico, porque es verdad que en la isla el riesgo de perder tradiciones gastronómicas es más elevado cuando aumenta los flujos turísticos que se van en grandes hoteles o con cruceros, como tenemos en algunas de las islas Cíclades griegas y también alguna isla del sur de Italia. Es verdad que se pueden activar itinerarios temáticos comunes, la colección donde hablamos antes. Y también podemos fomentar ese cambio generacional, invitar jóvenes a visitar otro destino con características parecidas, un intercambio para inspirar las nuevas generaciones y dinamizar estas zonas rurales y contra el riesgo de despoblación,
porque vemos en muchos destinos como parecidos a las Canarias en otros países que los jóvenes no están interesados a trabajar en agricultura y en viticultura, y también no están interesados a trabajo en turismo. Y reforzar el posicionamiento de la isla y hablar sobre el patrimonio de la viticultura volcánica, de la viticultura de las pequeñas islas, y cómo son rutas del vino vinculadas a historia, a esta interacción humana con interacción con el medio ambiente. Creo que la guerra es una imagen perfecta del concepto de paisaje como interacción humana con el medio ambiente, porque el paisaje no es un factor que pertenece solamente al medio ambiente, a la naturaleza, más al trabajo de las comunidades locales. Y igual ocurre en otras regiones de Francia, de Italia, muchos en Grecia, o regiones. Hemos empezado a hacer un trabajo con islas que tienen agricultura y también turismo, y tienes muchos problemas de agua. Y hay un momento del año, junio, fin de mayo, tienes que decidir agua por agricultura o agua por turismo. Y hemos pensado con Creta una reflexión sobre Esto creo que es el valor añadido de la red, del trabajo juntos transfronterizos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Manuel. La verdad es que es una ponencia muy, muy interesante. Que nos podemos sentar un poquito por aquí. Sí. Yo la verdad es que he tomado un montón de notas. Digo, hay un montón de ideas interesantes. Seguro que en el auditorio también surgen muchas preguntas. Un placer. Muchísimas gracias. Gracias. Me quedo bastante con la idea, ¿no?, que tú has hecho de, a partir de ese turismo rural, ¿no?, esa pequeña cronología, a ese turismo más experimental, más de nicho, y llegar luego al turismo cultural, ¿no?, que me ha gustado mucho, porque nos permite luego ver esa reflexión sobre la historia, sobre el ambiente, las sociedades del vino. Y a mí particularmente me resulta muy interesante porque como profesor del área de nutrición me suelo encontrar con el problema de, bueno, el vino no es un alimento, sino que es alcohol, que es uno de los riesgos que tú has comentado, ¿no? Y claro, esa unión con la sociedad, esa unión con la cultura, ¿no?, que nos permite hablar del vino es muy, muy interesante y me la he apuntado como un punto a tener en cuenta, ¿no? También los itinerarios culturales europeos que salen de ahí, ¿no?, y el vernos no como rivales, ¿no?, sino como agentes sinérgicos. Sí. Esa exposición que tú has comentado, ¿no?, que me ha hecho también recordar a mis hijos con su álbum de cromos, ¿no? Dice, ya he estado aquí, bueno, pues ya he estado en Lanzarote, pues a lo mejor ahora La Palma, ahora Tenerife, ahora Pico, ahora Azores, ¿no? Que no tenemos que vernos como unos rivales por ser zonas, competidores, ¿no?, sino como agentes de cambio para todos, ¿no? Y muy importante también esos itinerarios turísticos, que también muchas de las cosas que comentaba son muy aplicables aquí, la escasez de agua y tener que elegir hacia dónde nos dirigimos, intentar desplazar esos turistas de las zonas más masificadas, a lo mejor pues en ciudades, en caso de determinadas rutas, nosotros en costa, pues hacia las medianías, hacia esas zonas donde ese turismo puede aportar movimiento económico, y ese turismo gastronómico, ¿no?, regenerativo y sostenible. La verdad es que tengo un montón de notas, como te digo. Me he quedado con muchas ideas de cosas que podemos hacer. Pero claro, al mismo tiempo también me han surgido dudas. Digo, bueno, son muchas cosas. Has hablado mucho de los desafíos globales del enoturismo. Ayer en la entrega de premios hablamos desde la perspectiva más canaria, ¿no?, como veían los premiados ese enoturismo y esos riesgos, ¿no? Y tú has tocado muchos palos, ¿no? El tema del vino como a veces una caza de brujas por la Unión Europea, por el alcohol, el componente alcohólico y la no moderación, que está ahí. Ese es un riesgo. No sé si es
me gustaría, los voy a enumerar y que tú me dijeras, bueno, yo creo que el desafío más importante o lo que debemos tener más en cuenta es este, ¿no? Por un lado, esa parte más nutricional, legislativa, otra parte más internacional, los conflictos de guerras que tenemos, la crisis económica, esa situación un poco que limita el Y la crecimiento, comunicación es también importante. la comunicación entre las sociedades, entre los países. Bueno, también la comunicación del vino, que ha sido la comunicación del vino. Exacto. Y luego la parte más enoturismo, esa parte a lo mejor más de comunicación de elitismo, de snob, de desconexión con la gastronomía local, ¿no? Que también podemos perder, que se banalicen las experiencias, que sean fotocopiadas, que se desconecte de la parte local, ¿no? Que al final sean todas experiencias parecidas, incluso si es un modelo de éxito, desplace la gastronomía local o desplace quizás otros cultivos, ¿no? Entonces, ¿cuál crees tú que a nivel global es el desafío más importante para el turismo? O sea, ¿cuál debería un poco, o cuál está en su... En primer lugar, la comunicación sobre el vino, porque tenemos que ganar la confianza de los jóvenes y tenemos que comunicar sobre el vino como producto para el placer de degustar un vino. No es una forma intelectual. No sé si trabaja en este sector y todas las veces que te va al restaurante te dejan el listado del vino. Va a buscar el vino más apropiado, el vino... No es un examen, no es como pedir una comida, porque pedir una comida es fácil, pide la comida que te gusta, pide el vino que te gusta, o que el vino que te va a gustar hoy no va a ser vino que te va a gustar en 3 años, porque tu gusto va a cambiar. Y esto es muy importante, que hasta ahora el que hemos hecho es una comunicación críptica, poco democrática, y es verdad que no solamente los jóvenes, como persona normal, voy a pedir una cerveza porque es más fácil y no tengo que pasar un examen. Y eso creo que es el desafío más importante. Porque si ganamos consumidores que van a ver el vino como producto fácil. Es verdad, un consumo con moderación. No estamos invitando a los jóvenes a consumir vino, un producto que consumamos con moderación, con coherencia y con el sentido, que es un producto que es parte de nuestra identidad y nuestra cultura. Y también con la comida es lo mismo, educar a los jóvenes a pedir comida comida local, comida de respecto de la stagione, del verano. No voy a pedir berenjenas en enero o, Sí, de o no temporada. sé, de temporada, respecto de la temporada. Eso es muy importante, un tema de educación y sensibilización. Muchas gracias, muy interesante. Y otra pregunta que tenía yo, que más o menos al final la has vislumbrado, ¿no? Desde tu perspectiva internacional, desde tu conocimiento de actividades en otras regiones europeas, ¿cómo ves el potencial de las Islas Canarias con respecto a itinerario cultural, ¿no? Porque nosotros tenemos rutas, que tú misma has comentado, ¿no? Muchas veces insulares, pues la de Gran Canaria, la de La Palma, hemos tenido otras en otras islas en su momento. ¿Tú crees que podríamos tener un itinerario común de las islas a nivel cultural dentro de vuestra red, o aprovecho que tenemos compañeros de Azores, de Madeira, o sería a lo mejor más apropiado con otras islas volcánicas que no necesariamente fueran macaronésicas, sino que fueran del Mediterráneo? ¿Tú crees que ahí tenemos una posibilidad? No creo que podría, creo que debería tener una ruta, porque es verdad sí, que los turistas allá es difícil de contextualizar los Azores en el continente europeo. Y después si empieza a hacer un itinerario en una isla no es bastante. Y algunas veces para un turista que llega, no sé, de Estados Unidos o de China, no es bastante un país, porque quieren visitar Francia, con Italia y con España. Entonces creo que es estratégico de empezar con un itinerario entre ellas en Canarias y después trabajar con otras islas parecidas o con otros sitios parecidos, porque, por ejemplo, viticultura volcánica no es solamente las pequeñas islas, y ofrecer este tipo de producto para un viaje más largo. Tomamos nota entonces también de esa sugerencia. No sé si en el auditorio hay alguna pregunta, alguna cuestión que haya surgido a lo largo de la presentación. Aprovechamos, tenemos turno de preguntas. No.
Bueno, pues en ese caso vamos a hacer ahora el descanso, vamos a irnos al coffee. Un placer, Manuela, la verdad. Muchísimas gracias por tu exposición y bueno, seguiremos en contacto seguro con todo esto que hemos hablado. Muchas gracias. Gracias.